Juan, ¿sí? Que dice que sabemos que somos de Dios. ¿Es cierto eso? Como sabemos que somos de Dios, entonces vivimos de acuerdo a lo que Dios dice. Y básicamente Juan va a decir en esta carta todos los beneficios que hay de vivir de acuerdo a la forma que Dios dice, pero también todos los peligros de alejarse de esa idea, de esa forma de vivir la vida en este mundo, aunque no somos de este mundo. Y me imagino que todos están con la Biblia ya en Primera de Juan, pero vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. ¿Qué tiene que ver eso? Segunda carta a los Corintios en el capítulo 7, 6, perdón, en el versículo 15. En, Pablo ya en ese capítulo 6 va a estar hablando de, ojo, ten cuidado con irte al mundo. Si tú eres del Señor, vives en el Señor, vivir es Cristo, cantábamos recién, gozas en el Señor, sufres en el Señor, creces en el Señor, mueres en el Señor. ¿Dónde más está tu vida? Es lo que está hablando en ese capítulo. Y en el versículo 15 va a decir, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Se pueden juntar? Y la respuesta es no. Pero esa respuesta, la idea es que no sea solo de conocimiento mental, sino que de vida. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y más adelante en el versículo 18 va a decir, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Somos de Él. Y si seguimos leyendo, porque se nos acabó el capítulo 6, en el capítulo 7 va a decir, así que, dado todo esto, amados, puesto que tenemos tales promesas, y es impresionante, ¿no? Somos hijos de Dios y es algo grandioso. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es nuestra vida, ese es nuestro desafío, ese es nuestro camino, no hay otro. Volvamos a 1 de Juan capítulo 3, teniendo esta idea. Básicamente, lo que está diciendo Pablo en ese pasaje allá en Corintios, está definiendo el pecado. ¿Qué es el pecado? Cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios. Solo en Dios hay santidad. Fuera de Dios no la hay. Y no la hay es una forma suave de decir hay pecado. Es así. ¿Quieres adornar eso? No se puede. Dios dice eso. Y vemos allá en 1 Juan capítulo 3, y voy a recordarle que hace un tiempo atrás estuvimos viendo de los versículos 1 al 3. Y el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y es exactamente lo que Pablo venía hablando ya en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y lo somos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos en este mundo creciendo, luchando, batallando contra el pecado que nos tienta, contra nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago. Pero si conocemos al Señor, si nos damos cuenta que estamos en Él, entonces queremos ser como Él. Eso es lo que Dios puso en nuestro corazón y eso es lo que te define como creyente. ¿Ok? Y el tema que vamos a ver ahora entonces se llama necesitamos saber de la victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. ¿Conocemos eso? Más o menos. Necesitamos saber algo más acerca de cómo vencer el pecado. Y vamos al versículo 4, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y ahí estamos todos. Wow. Vamos a orar. Señor, gracias por la salvación que tú das en Cristo para que todo aquel que es pecador pueda encontrar perdón de pecados, salvación
vida eterna, un milagro que solo tú puedes hacer en pecadores como nosotros. Gracias, Señor, porque esa salvación está abierta hoy para todo aquel que necesite llegar a ti, ser salvo, ser perdonado, que necesite arrepentimiento en su corazón y liberarse de esa carga de pecados. Pero también rogamos, Señor, para que en esta vida, en cada día que viene, tú nos ayudes a darnos cuenta del pecado y a dar la lucha que corresponde para tener victoria sobre el pecado. No sabemos cómo. Queremos aprender, Señor, y rogamos hoy que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 1.8, perdón, primera de Juan 1.8, unos capítulos antes, Juan va a decir que todos somos pecadores, ¿sí? Y lo dice de esta manera: si decimos que no tenemos pecado, o sea, si yo digo que yo no soy pecador, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, todos somos pecadores, ¿ok? Capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Permaneces en Cristo? ¿Eres pecador? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo soy o no soy? ¿Cómo puedo juntar estos dos pasajes? Si le gusta rayar la Biblia, escriba. Si no, recuerde. El verbo principal o más usual que debería haber en este pasaje es el verbo practicar o seguir haciendo, que es la misma idea, ¿no? Y vamos a leer el versículo 6 de la siguiente manera: todo aquel que permanece o que está permaneciendo en Él, en Cristo, no vive haciendo pecados, no practica pecados. No es eso lo que caracteriza su vida. Todo aquel que vive haciendo pecados, que vive en los pecados, que practica el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Y eso, entonces, junta estos dos versículos. Todos somos pecadores, pero todos aquellos que permanecemos en Él podemos no pecar. A veces sí, pero nunca vamos a vivir del pecado. ¿Se entiende la idea? Teniendo esto en mente, entonces leemos: todo aquel, versículo 4, que comete pecado, que vive cometiendo pecados, infringe también la ley, vive infringiendo la ley. Pues el pecado es infracción a la ley. ¿Qué dijimos que era el pecado? Todo aquello que no está en la voluntad de Dios. ¿Qué es la ley? La voluntad de Dios. Por lo tanto, todo lo que tú haces fuera de la ley es pecado. Infringes la ley. Ahí está la definición. Vemos entonces que necesitamos saber acerca del pecado. ¿Sí? ¿Está en nuestra idea de vida cristiana el pecado? ¿O en nuestra idea de vida cristiana está el venir a la iglesia, cantar, leer la Biblia, pero no el pecado? Yo soy salvo, ya no tengo nada que ver con el pecado. A veces vivimos de esa manera, ¿no? ¿Quién te va a quitar la salvación? Nadie. Tu salvación es para siempre. Si tú entregaste tu vida a Cristo, vas a estar con Cristo vivo o muerto. O sea, en este mundo o en el cielo, para siempre. ¿Qué me importa el pecado? ¿Tenemos esa noción o no la hemos cambiado todavía? Eso es lo que quiere apuntar Juan en este texto. No pecamos en algo, porque muchas veces decimos: mira, yo no he matado a nadie. ¿Han dicho eso ustedes alguna vez, no? Si tú eres pecador, no, yo no he matado a nadie. No, no he robado últimamente. No sé, empezamos a arreglar la cosa, ¿no? No he mentido, ya mentí. Pero empezamos a ver los pecados como hechos puntuales. Pero el pecado es más que eso. Es una conducta. Es una forma de
vida. Tenemos que entenderlo también de esa manera. La imperfección supera la acción y va en nuestra naturaleza. ¿Por qué digo la imperfección? Porque decimos, yo todavía no soy perfecto, soy imperfecto. Y es una forma suave de decirnos a nosotros mismos, mira, yo soy pecador y todavía estoy cometiendo pecados. Y pongo esta palabra imperfecto porque suena más suave, pero es lo mismo. ¿Quién aquí es perfecto? ¿Nadie? Por lo tanto, somos todos, no me digan imperfectos, somos todos pecadores. Es lo mismo, esa es la idea. Y ese pecado que va en nuestra naturaleza tiene poder, lamentablemente. Y eso es lo que tenemos que saber. Día a día, darnos cuenta que tenemos una naturaleza que tiende al pecado y ese pecado tiene poder en nosotros, aún siendo salvos, aún leyendo la Biblia todos los días. Siempre tiene poder. Entonces uno se va a preguntar, bueno, ¿y por qué en el versículo 8 dice lo que dice? ¿Qué dice el versículo 8? El que practica el pecado, y ahí está el verbo practicar, ¿recuerda? Es del diablo, ¿sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si vino Cristo, murió en una cruz, triunfó sobre el pecado y la muerte, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué todavía estoy luchando con eso? ¿No triunfó Él sobre eso? Y tenemos que entender las cosas en el tiempo. ¿Se acuerdan qué fue una de las cosas que dijo Jesús en la cruz? En griego, una sola palabra, tetelestai, que significa consumado es. ¿Y qué fue lo que se consumó ahí? El pago del precio del pecado, la ira de Dios cayendo sobre él por los pecados nuestros. ¿Qué más? La voluntad de Dios en este plan de salvación. Por lo tanto, la salvación para todos aquellos que creen en su sacrificio perfecto. ¿O no? Se consumó la salvación. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Vio la cruz? No. Fue salvo y hasta ese tiempo se consumó su salvación. Consumado es la salvación de todos aquellos que murieron creyendo antes. Y se consumó la salvación de todos aquellos que van a creer después de esa cruz. Y ahí estamos nosotros. Y esa consumación entonces funciona en el tiempo. Y esa consumación habla también de la segunda venida de Cristo cuando Él venga a juzgar el pecado. Eso fue consumado en la cruz. Él deshizo las obras del diablo que van a ser juzgadas en el diablo, en el juicio, el gran juicio del trono blanco, donde vamos a estar nosotros juzgando juntamente con Él. ¿O no sabéis que la iglesia va a juzgar a los ángeles? Dice eso la Escritura, ¿no? Primero Corintios 6. Está hablando de eso. No está diciendo que esto es hoy. Está diciendo que la obra está completa. Dios es eterno. Dios es fiel. Dios es poderoso y Dios cumple. Eso es lo que está diciendo el versículo 8. Pero ahora, en este tiempo, Dios está mostrando su gloria por medio de pecadores imperfectos, como quieras llamarte, que van siendo transformados de gloria en la imagen del Hijo, ¿sí o no? Eso somos nosotros y estamos entonces luchando para tener victoria sobre el pecado. Y Juan lo está diciendo de esa manera. Va a explicar primero cuál es el problema con el pecado. ¿Cuál es el problema con el pecado? La ley. Infringimos la ley. La explicación de Juan es que dice que nosotros debemos cumplir la ley de Dios. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Ahí estamos. ¿Cómo hacemos entonces para entender qué es la ley? Y hay un versículo, hay muchos versículos de la Biblia que hablan de la ley de Dios, pero este está allá en Deuteronomio, capítulo 4, y va a decir,
Dios hablando al pueblo, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Pareciera una frase que Dios está diciendo para que entendamos, pero en el fondo está definiendo la ley, ¿o no? ¿Sí o no? No amarás a otros, solo a mí, ¿sí? No amarás ídolos. Amarás a Dios con todo tu corazón. ¿No dice eso? Eso lo dice la ley, el principal mandamiento. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, para poner la ley en nuestro corazón. Y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego y por cuanto él amó a tus padres, y está hablando también del amor, que también está en la ley, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios no solo dice, sino que también lo hace. Él cumple la ley. Y la ley de Dios muestra a Dios. Eso es lo que está haciendo. La ley de Dios declara su carácter, declara su majestad. ¿Sabes qué significa su majestad, no? Rey soberano. No solo rey, soberano. Por lo tanto, declara su soberanía, su santidad, su derecho a gobernarnos. Y hay un salmo, en el Salmo 135:6, que dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué cosas hace Dios? Todo lo que quiere. ¿Todo? Todo. ¿Es soberano en qué? En todo, incluso en tu vida, incluso en tus decisiones, incluso en tus gustos. Wow. Y resulta que muchas veces nosotros tenemos problemas con eso porque yo sé que Dios quiere una cosa, pero yo quiero otra. ¿Cómo Dios va a ser tan pesado que no me va a dejar hacer esto si no es tan terrible tampoco, ¿no? Si es por un ratito, es por un mes nomás, no sé. Y luchamos contra la soberanía de Dios. Pero resulta que la ley demuestra exactamente eso y nosotros al luchar contra eso estamos fuera de la ley, en pecado. La ley refleja el infinito conocimiento de Dios acerca de nuestra humanidad. ¿Cuánto nos conoce Él? Nosotros, de hecho, Él nos creó, ¿no? Él sabe cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo porque Él la creó. Y también conoce cómo funciona nuestra mente, porque Él la creó. Y Él, además, tiene infinito conocimiento. ¿Quién puede hacerle eso a Dios? Y a veces pensamos que sí, ¿no? O no lo pensamos. Hacemos como que sí. Y no. También conoce, y esto es como un consuelo, Dios conoce todo lo que nosotros necesitamos para crecer en plenitud y nos ayuda. Nos ha dado todo para hacerlo. Él conoce también, obviamente, nuestra hostilidad al gobierno divino. A mí no me manda nadie, ¿no? Cuando chico era así. Se me ha pasado un poco, no. Pero nos pasa eso, ¿no? En nuestra vida, que alguien nos mande para lo que yo no quiero. Es fácil, ¿cierto? Sí, dale nomás, yo voy. No, nos resistimos. Y más nos vamos a resistir cuando no vemos a Dios. Pero Él conoce eso, conoce el conflicto que tenemos nosotros entre sus preceptos, sus mandamientos y nuestros deseos. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Todo aquel que no sigue la voluntad de Dios comete pecado. Y el pecado es nuestro gran problema. O no cumplir la ley, que es lo mismo, es nuestro gran problema. Y por eso vino Cristo, a solucionar nuestro problema con la ley. ¿Por qué? Porque desobedecer la ley significa muerte, ¿o no? La paga del pecado es muerte.
¿Y cómo sigue el versículo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él vino a resolver nuestro problema con la ley. El pecado lo introdujo en el mundo el diablo. Y recordamos allá ese pasaje en Génesis capítulo 3. ¿Qué hizo el diablo? Tentó al hombre para que no hiciera lo que Dios le había dicho. ¿Les suena conocido eso, no? Para que no cumpla la voluntad de Dios. O sea, todo lo que no está en la voluntad de Dios es pecado. Tentó al hombre para que peque, así de simple. Desde el principio está escrito en las escrituras nuestro problema con la ley. Tentó al hombre, el hombre desobedeció a Dios y cayó en ilegalidad, o sea, fuera de la ley. Si no vemos el pecado como ilegal, tampoco podemos apreciar plenamente la obra de Cristo, porque Cristo vino a eso. Si tú no te das cuenta el valor que tiene tu pecado, por chico que sea, nosotros le ponemos tamaño, ¿no? Por chico que sea, tampoco estás conociendo bien o pensando bien o viviendo bien lo que Cristo hizo en esa cruz, porque Él dio toda su vida, todo su ser, y no solo eso, dispuesto a recibir toda la ira de Dios, todo el infierno, por causa de ese pecado. Y, y- y no porque tú lo merecieras, porque Él te amó de esa manera que quiso hacerlo. Yo no puedo entender eso con la enormidad del valor infinito que tiene eso si no entiendo mi pecado, porque una cosa va con la otra. No es como que te hayan mandado a pintar la reja color verde y tú la pintas color azul, porque te gusta más el azul, no sé. Y Jesús diga, mira, igual se ve bonito. ¿No? No es así. Nosotros le damos poco peso a las cosas que tienen valor. Te mandé a comprar perejil y trajiste cilantro. ¿La escuchaste, no? Es que se parecen, pero no es lo mismo. A uno le da lo mismo, pero por algo te mandaron a comprar una cosa y no la otra. Piénsalo desde el punto de vista de Dios. Yo quiero en ti un corazón que ame como yo amo. Eso quiere Dios, ¿cierto? Por dar un ejemplo. ¿Cómo estás amando tú? Bueno, estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo, pero con estos hermanos es difícil. ¿Sí? ¿Cómo amó Dios a ese otro hermano que para ti es difícil? ¿Por qué sigues pintando verde lo que él dijo azul? Eso es pecado. Y esas son las cosas que tenemos que entender, que tienen el valor que tienen, tienen peso, un peso tan grande que Cristo murió por eso. Y cuando digo murió, estoy usando un verbo quizás simple, corto, porque lo que pasó ahí fue tremendo. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y ahí tenemos esta historia, ¿sí? La cruz. Él se manifestó al mundo para morir en una cruz, para sacarnos del problema que tenemos con la ley. ¿Qué significa esto para ti, para tu vida? Que Él se haya manifestado. ¿Qué significa que Él haya nacido de una virgen tomando un cuerpo humano? ¿Qué te dice eso? Que el Espíritu Santo haya venido sobre María para decirle, el santo ser que nacerá es Dios. No son simples historias de Navidad, ¿cierto? ¿Qué es para ti el ministerio de Jesús cuando vino a esta tierra? El tiempo que Él vivió con nosotros.
¿Qué significa su muerte? ¿Qué significa su resurrección? Y a veces no tenemos tan claro todos esos aspectos que son parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos claro un aspecto súper importante de nuestras vidas, que es el pecado. Como no le damos el peso a eso, los demás son historias. Oh, Señor, tomó un cuerpo humano, murió en la cruz por mí, gracias, Señor. Pero mañana se me olvidó. Mañana puedo vivir dependiendo de otra cosa, no de Él. Porque el peso que yo le estoy dando a mi propio pecado es muy bajo, muy simple. Tenemos que aprender realmente que el pecado es una cosa de muerte. Y decir de vida a muerte, pero no, es de muerte. Que significó su muerte, para que no sea la tuya. Todas estas cosas vino a hacer Jesús y muchas otras más, muchas enseñanzas al respecto. Pero realmente vino por nuestra relación con la ley de Dios. ¿Y qué dice al final del versículo 5? Y no hay pecado en él. Solo él podía pagar ese precio. Y se enseña desde Levítico en adelante todas las normas que Dios exigía para poder perdonar el pecado mediante la muerte de un animal puro, sin mancha, sin defecto. Pero como era un cordero, duraba un año el perdón de Dios. Hasta que vemos a Cristo, vemos al Bautista que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita para siempre el pecado del mundo, para deshacer las obras del diablo. Era necesario, por nuestra relación con la ley de Dios, el justo por los injustos. Y eso tiene que tener un peso en nuestra vida. Eso tiene que formar parte integral de nuestra vida. Cantábamos recién el vivir es Cristo y hay una letra ahí que me llamó mucho la atención que hablaba de cuando estamos en aflicción. Nos gusta pensar en las cosas del Señor cuando estamos con gozo, cuando recibimos una bendición y decimos, el Señor es bueno, gracias Señor, porque tú moriste por mí en la cruz, me hiciste tuyo, ahora pertenezco a ti, soy tu hijo, como dice 1 Juan en el capítulo 3, estoy en una iglesia, ¿qué más bendición quiero en mi vida? Y al día siguiente pierdes todo. ¿Y vas a decir lo mismo? ¿O el pecado cambia tu forma de ver las cosas? ¿Ya el sacrificio de Cristo no vale tanto? Es que estoy en aflicción, ayúdame. Cristo murió no para que nosotros estemos contentos un día o estemos tristes otro día. Murió porque tenemos un problema con la ley de Dios. Y tenemos que entender de verdad esa verdad, valga la redundancia. El santo ser que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, vino a solucionar ese problema. Y él no solamente cumplió en la cruz, sino que en todo el tiempo que estuvo acá, él obedeció totalmente la ley de Dios. No había nada de lo cual él pudiera ser acusado. Fue puro porque es puro. Y lo cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir. Y con eso nos está diciendo que si tú no puedes cumplir la ley, porque no puedes, en él sí. Y esos versículos se nos vienen a la memoria, ¿no? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y pensamos que estamos pensando en hacer cosas. No, no, está diciendo que separados de Él, tienes que arrepentirte porque estás en pecado. Tienes que vivir siempre en Él, en comunión. ¿Nos enseña eso Juan desde el principio de la carta? Porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Y en esa comunión es donde tenemos gozo. Y para tener comunión, adivina, no puedes tener pecado con un Dios que es santo. No hay comunión entre Cristo y Belial. ¿No leímos eso recién? No puede.
¿Es difícil? Si tú quieres. ¿Qué dice Juan, primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa de Él si nosotros vamos arrepentidos a Él o no. Te pregunto de nuevo, ¿es difícil? No es difícil. Nosotros lo hacemos difícil. Apartarnos de la ley. El problema es nuestro. Entonces, no solamente el pecado, sino cumplir la ley. ¿Cómo cumplimos la ley? En Él, en Cristo. Dice, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, que es uno con Él, no peca. ¿Sí o no? Estás en comunión con el Señor. ¿Quieres pecar o no? No, no quiero. Quiero estar solo con el Señor. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia o el que practica la justicia, la santidad, es justo como Él es justo. Esa es la forma de la comunión. En Él cumplimos la ley. Esa es la manera de la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque Él proveyó todo eso. Hay un pasaje allá en Romanos capítulo 8 que dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y ahí está diciendo eso. El único que podía venir a resolver el problema nuestro con la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne, porque ahí es donde tenía que ser pagado. ¿En qué carne? En la de Él. Él recibió la condenación. ¿Para qué? La justicia de la ley, esa que no podemos cumplir, se cumpliese en nosotros. ¡Wow! Ahora sí podemos cumplirla. Solo podemos cumplir la ley estando en Cristo. Versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Eso es lo que está diciendo. ¿Pecas? No estás en comunión con el Señor. ¿Estás en comunión con el Señor? Imposible pecar. 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Fácil? Fácil. ¿Cómo podemos estar en comunión con el Señor? Versículo de memoria. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de memoria. Porque esa es tu vida. Allá encuentras perdón de pecados, allá encuentras comunión con el Señor y no pecas. Allá cumples la ley. La doctrina de la permanencia en el Señor, el cuerpo de Cristo. ¿Recuerda eso, no? Que fuimos bautizados por el Espíritu Santo para ser incorporados al cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es una doctrina fundamental para entender estas cosas. Si somos el cuerpo de Cristo, estamos con Él, en Él. No está Él y nosotros aparte. Eso es pecado. Por lo tanto, si nosotros nos decimos iglesia, tenemos que entender que cuando decimos eso, estoy declarando yo soy parte del cuerpo de Cristo porque estoy viviendo en Él. ¿Qué pecado hay ahí? Ninguno. Gracias, Señor. Tenemos que aprender en estos altos y bajos que tenemos día a día, entonces, a vivir de acuerdo con lo que el Señor nos hizo. Cuerpo de Cristo. ¿Nos cuesta? Nos cuesta. Levantarse en la mañana, sobre todo en invierno, para venir a la iglesia, congregados con los hermanos para escuchar la voz de Dios, es parte de lo que hace el cuerpo de Cristo. Y no es fácil, porque el frío es grande. ¿Sí? El pecado nos llama. Nunca tenemos que olvidar eso. Tiene un peso, pero el poder de Dios es más grande. Obedece a Dios. Y nombré un solo ejemplo. La doctrina del cuerpo de Cristo es crucial. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe, ni el frío, incluso las enfermedades.
Y aunque estés enfermo, sirve al Señor. Recuerdo ese pasaje cuando, que está el mismo Lucas, ¿no? Cuando va a la casa de Pedro porque la suegra estaba enferma, sanó a la suegra. ¿Y qué hizo la suegra? Sirvió a todos. No dijo: "Oye, déjeme reposar un poquito que me siento tan mal". No dijo eso, ¿no? Eso está enseñando acerca de la actitud del creyente que está en comunión con el Señor. Si vengo a la iglesia, vengo por eso, porque yo entiendo quién soy en Cristo, ¿o no? Y porque no quiero pecar, porque quiero estar de acuerdo con la ley del Señor. Quiero agradar al Señor en todo lo que Él dice de sí mismo por medio de la ley. Y también dice acerca de nosotros por medio de esa misma ley. Y nos enseña: el que hace esto está mal. ¿No dice eso la ley? Porque sabe que nosotros vamos a hacer eso. No voy a venir entonces a la iglesia porque lo paso bien con los hermanos. No. Voy a venir a la iglesia porque Cristo me cambió de tal forma que ahora yo estoy en comunión con Él, y como estoy en comunión con Él, estoy en comunión con los hermanos. Esa es la manera, y como estoy en comunión con los hermanos, lo paso bien con los hermanos, que es mejor. ¿Qué estoy practicando en mi vida de iglesia? ¿En cuánto estoy agradando al Señor y en cuánto lo estoy desagradando? Y hemos enseñado varias veces ese tipo de cosas acerca del servicio, acerca del amor, acerca del apoyarnos unos a otros, confrontarnos, consolarnos, suma y sigue, como un cuerpo de Cristo, en comunión unos con otros porque estamos en comunión con Él, o sea, sin pecado. Y no solo el Señor nos libera de la culpa del pecado, sino que también nos libera de su poder y su contaminación cuando vivimos de esa manera. Dice el versículo 8, que es un versículo fuerte, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Nosotros no estamos haciendo eso, porque el diablo peca desde el principio. Y básicamente lo que está diciendo es que todos aquellos que practican el pecado es porque Satanás está obrando de tal manera en sus corazones que no pueden hacer otra cosa. La influencia de Satanás hace que sean sus hijos. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, al final, va a decir acerca de nosotros: el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser pecador en ninguna manera, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y ahí refleja un poco el carácter de Cristo, ¿no? Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Para qué con mansedumbre? Y la idea es que predique el Evangelio y haga salir del error a otros, y termina diciendo en el versículo 26: y escapen de estos otros del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, versículo, estoy en Juan de nuevo: el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Está cautivo en la voluntad del diablo. ¿Y nosotros estamos cautivos en la voluntad de quién? Es una buena pregunta, ¿no? Pasarla día a día. Estoy cautivo en la voluntad del Señor. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? La voluntad del Señor, no la del diablo. ¿Hay alguna otra voluntad entre medio, no? No. ¿O es una o es otra? Por eso que es fuerte este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que en nuestra lucha diaria Él vaya obrando en favor nuestro, para que nos meta en el cumplimiento de la ley. Todo está en relación a la ley. Nosotros no tenemos, eh, a ver cómo lo digo, en la práctica cumplir la ley porque Él la cumplió por nosotros. Pero si nosotros nos apartamos de las cosas de Él, se considera que no la estamos cumpliendo. Tenemos que estar en Él. Él es el que la cumplió. Él nos lleva a cumplir la ley. ¿Se entiende esa idea, no? No solo nos libera entonces de la culpa del pecado, sino también del poder y de la contaminación que el pecado hace en nosotros. Y la prueba de que estamos viviendo eso está en el versículo 10.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Según lo que dije recién, ¿en qué voluntad estoy haciendo? ¿La de quién? Todo aquel que no hace justicia o que no practica la justicia, que no la está haciendo como un continuo, y que no ama a su hermano, que no lo está haciendo, no es de Dios. ¿Quién es de Dios? Todo aquel que practica las cosas que están en la voluntad del Señor. Y como está haciendo eso, adivina qué va a hacer con el hermano. Lo va a amar, no tiene otra. Y cada vez que practicas más las cosas que el Señor enseña, vas a amar más al Señor también. Es un círculo virtuoso. No sigamos luchando con las cosas del Señor porque nos cuestan. Esa frase es muy común en nosotros. Porque entonces no tenemos victoria sobre el pecado. Necesitamos saber de la victoria sobre el pecado. Bueno, sigue las cosas que el Señor enseña. Al principio te van a costar, probablemente, pero después van a ser un gozo en toda tu vida. Y no solo con el Señor, sino también con tus hermanos. Por eso que nosotros insistimos en el perdón los unos con los otros. Dejamos fuera el diablo cuando nos perdonamos. Y estamos en la voluntad de Dios. Por eso insistimos en servirnos mutuamente, en discipularnos. Son las cosas que nos deben llamar. A esas cosas tenemos que apuntar. Porque eso está dentro de la ley de Dios. Eso es lo que Dios enseña de sí mismo, de las cosas que le agradan, pero también acerca de nosotros. ¿Qué somos? ¿Y sabemos que somos? De Dios, ¿o no? Sabemos entonces ahora cómo luchar con el pecado y tener victoria. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque tú eres justo, santo, perfecto, porque sabes todas las cosas y también en esas cosas nos conoces perfectamente a nosotros, porque eres un Dios soberano que toda, todo lo que tú haces es para bien. Aunque sea una tormenta, es para bien. Las pruebas que pones en nosotros son para enseñarnos a buscarte más, a cambiar en nuestro carácter todo aquello que nos tiene en pecado para salir e ir a ti, Señor, para buscar comunión. Gracias por las pruebas, porque son bendición. Gracias por tu palabra que enseña que todas estas promesas que tú das las podemos tener cuando estamos en Cristo, no cuando estamos separados de Él. Y todas esas cosas nos ayudan entonces a buscar, querer victoria sobre el pecado, porque en ti tenemos lo mejor. Quiero rogar hoy día por cada uno de mis hermanos, los que están aquí, los que no han venido, para que tú obres en el corazón de cada uno de ellos, en este mismo sentir, que cada vez en tus bendiciones, en tu palabra, en tu revelación, ellos puedan ver que lo mejor siempre está en ti, que en ti, solo en ti, podemos tener victoria sobre el pecado. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.